Iván Cepeda, candidato a la presidencia de Colombia. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Un placer poder conversar contigo. Para mí es un honor estar. No. Como dices eso? Ya me estás intimidando y acabo de empezar la entrevista. No, por favor. Te agradezco mucho el espacio. Empezando un poco contextualizando, entendiendo que esta entrevista la va a ver probablemente todo el mundo hispanohablante, o espero que gran parte del mundo hispanohablante. ¿Qué es lo que está en juego en estas elecciones políticas en Colombia? Yo creo que en Colombia y en buena parte de nuestro hemisferio y del mundo. Perdón, puede sonar un poco pretencioso. Concuerdo. Pero tengo que ser en esto un poco infidente en las conversaciones que he tenido con el presidente Lula, con la presidenta Sheinbaum, por ejemplo. Estamos ante decisiones políticas que trascienden el marco de un país, porque estamos evidentemente ante dos opciones o visiones o concepciones de la realidad y del mundo que se están enfrentando obviamente en cada contexto nacional con particularidades, pero en general en el mundo. Y esas dos opciones puede ser que tengan puntos de contacto en alguna parte, pero en general son radicalmente opuestas con relación al futuro de la humanidad, de la vida en el planeta y de la suerte de las generaciones que vienen. Ahora bien, en Colombia eso tiene pues especificidades históricas. Nosotros somos una sociedad que ha afrontado un conflicto de 70 años. Es una sociedad que en eso es particular. Hay conflictos armados y violencias en el mundo, pero de tal duración pues es una situación específica. Una sociedad que ha librado una lucha desde hace mucho tiempo contra las mafias y el narcotráfico. Y esa lucha pues vale la pena analizarla, hasta dónde ha sido la solución y hasta dónde la enfermedad misma. Y tiene otras especificidades, como la gran desigualdad. Colombia es uno de los países más desiguales del planeta en materia social, que tiene una inmensa biodiversidad y riqueza natural. Todo eso, digamos, lo señalo para mencionar por qué esas dos concepciones del mundo. Una que es, lo digo sin ninguna clase de intentos cosméticos, una posición de extrema derecha, y la posición que representamos las fuerzas progresistas, pues estamos enfrentados. Muy bien. No, estoy muy de acuerdo con la lectura y no quiero desviar demasiado porque me gustaría que habláramos un poco más de geopolítica al final. Primero me gustaría que aprovechar esta oportunidad para que la gente conociera un poco más como sobre su forma de pensar, porque yo creo que malamente lo que se hace tradicionalmente en entrevistas es que se busca poner a los entrevistados en una posición incómoda, se asumen sus posturas, se asumen sus definiciones. Entonces me gustaría aprovechar el tiempo para entrar un poco más en su manera de pensar. Y en ese sentido, justo ahorita antes de que prendiéramos las cámaras, estabas haciendo un comentario muy interesante sobre Sócrates, la relación de la verdad y la política. ¿Cómo no? Y justo la segunda pregunta que te quería hacer es, ¿cuál es el objetivo de la política? Pues yo diría en general servir a los seres humanos, ser alguien útil que puede hacer que la vida en sociedad sea la mejor posible y lleve a los seres humanos a la felicidad, a la plenitud, al bienestar. Pero lastimosamente la política hoy no es eso. No. Y básicamente no lo es porque yo creo que la corrupción y la perversión del uso público de la acción humana es algo que ha estado siempre presente en la historia de la humanidad, pero en esta etapa concreta en la que estamos, cuando irrumpió el neoliberalismo como forma de entender la realidad económica, política y social, en los países de la órbita del capitalismo, pues la política se convirtió en una actividad en la que dejó de ser el servicio a los demás y se convirtió en un negocio. Claro. Y cuando uno mezcla, eso lo decía con toda claridad el presidente Mujica, por ejemplo, los negocios y la política es una muy mala combinación, porque la política es ante todo el bien común, es el espacio de lo público. Y cuando lo público se convierte, sea por una vía u otra, en algo que está al servicio de un interés particular, evidentemente ahí comienza su perversión.
Sin duda. Fíjate que una de mis definiciones favoritas de neoliberalismo, que sé que es una palabra relativamente contestada, especialmente por los neoclásicos malamente, pero la definición que más me funciona en neoliberalismo en un sentido académico es que es la instrumentalización del Estado para los beneficios del capital. Y creo que esa inversión, que concuerdo perfecto con el uso de la palabra perverso, pues es una perversión del orden, ¿no? Del orden de las cosas, donde lo público prega por lo compartido, por lo común, y lo privado, que prega por lo individual y lo egoísta, se sobrepone de manera perversa. Con una perversión adicional, y es que se disfraza de lo contrario. Totalmente. Es decir, el neoliberalismo, entre otras cosas, es un juego del lenguaje. Sí. Es una posibilidad de mostrar lo que no es como si fuera. Eso todo parece una especie de juego de palabras, pero es, ¿no?, la realidad. El neoliberalismo se nos ha presentado como el espacio de la libertad, del bienestar, de la posibilidad de la prosperidad, y es todo lo contrario. Sí. Ha llevado a las sociedades a la pobreza, a la bancarrota desde el punto de vista económico, moral, y eso es lo más grave tal vez, a la desaparición de la humanidad como digamos, sentimiento y forma de ver la realidad de los demás. Perfecto. Es una manera de acabar con lo humano. Lo humano y lo inhumano es, a mi modo de ver, una manera de entender en qué rango se mueve hoy el proyecto de sociedad que tenemos. Y ahora que hablamos un poco sobre cuál es el objetivo en un sentido filosófico de la política, me gustaría escuchar usted por qué quiere ser presidente. ¿Cuál es su objetivo personal en la política? Claro, hemos hablado de qué es la política en general, pero ahora voy al objetivo del filósofo dentro de la política. De ahí es que la figura de Sócrates me llama mucho la atención porque Sócrates planteó como posibilidad decir la verdad. No, decir la verdad. No solamente qué es la verdad, que es una pregunta filosófica y que tiene muchas explicaciones, todas y cada una un poco abstrusas y complejas en las cuales no voy a entrar. Pero para Sócrates lo más importante era no tanto, o bueno, sí, la verdad en sí misma, pero cómo se llega y cómo se usa y cómo se dice la verdad o no se dice. Claro. Y entonces ese era el problema con él, que era un ciudadano incómodo, porque estaba todo el mundo de acuerdo en un lugar y llegaba Sócrates e inmediatamente sembraba la duda, la crítica, el que lo que era normal y natural aparentemente no lo era. Y creo que eso es lo más importante de un filósofo cuando hablamos de lo social y de un político. A ver, no aquí voy a hacer una especie de elogio de ser filósofo. No, creo que todo ciudadano tiene el deber de decir la verdad. Concuerdo. Así sea lo más incómodo, lo menos bien visto, lo que es absolutamente antipático. Sí. Pero en la sociedad que vivimos, lo que se ha impuesto es la mentira. Vivimos en la sociedad de la mentira, de la simulación, del simulacro, del tratarnos aparentemente bien, pero en el fondo pésimamente, ¿no? Y el de convertir todas las perversiones, incluso las cosas más asquerosas que hace el ser humano en la vida pública, en algo que es decoroso, bien visto, presentable. Entonces creo yo que el papel esencial hoy de cualquier persona, de derecha, izquierda, centro, es decir la verdad. Qué poderoso análisis. Además, justo que estábamos conversando con Maffer antes de esta entrevista, y yo hice el comentario diciendo que el trabajo de la derecha o del liberalismo en un sentido metafísico es el de naturalizar lo contingente, cuando el trabajo del pensador es desnaturalizar lo contingente, que es lo que hacía Sócrates, ¿no? Exacto. Inclusive Nietzsche... Que le costó su vida. Claro. Le costó su vida, ¿no? Pero digo, qué manera tan digna de morir, ¿no? Sí, por la verdad. Pues una de las mayores, por decir la verdad por murió. decir la verdad murió. Y Nietzsche en su texto sobre la mentira y la verdad en un sentido extramoral habla de cómo nosotros hemos olvidado que las verdades son metáforas, ¿no? En el sentido de que se construyen históricamente. Correcto. Pero por supuesto, lo que pasa es de que justo como lo escribiste, la social espectáculo, el capital, la ideología burguesa, o sea, se instituye como un tipo de verdad dominante. Sí, aunque también en el mundo de la izquierda hay verdades que se han ideologizado y se han convertido en bien vistas. En general, yo creo que siempre es muy importante tener a alguien incómodo. Y ojalá todos fuéramos muy incómodos. Hiciéramos las preguntas difíciles, ¿no? Claro, las que no se quieren abordar con toda franqueza. Y que muchas veces están en el centro del cuarto. Sí, sí. Ese es el asunto.
Y aquí debo decir, el respeto que merecen los medios de comunicación, la comunicación mediática, las empresas encargadas de la comunicación, se han convertido en más parte del problema que de la solución. Porque son el medio más poderoso de crear representaciones compartidas masivamente que precisamente contribuyen a que la gente se confunda. Sí. En mi país hay yo diría, parte de los mecanismos del poder ha sido buscar de una manera intencional la ignorancia de la gente. Mientras más ignorancia haya, mejor. Incluso, debo decirlo, hay gobiernos que durante décadas impidieron la enseñanza de la historia patria en los colegios. La enseñanza de la historia se convirtió en una materia o en una disciplina que no era necesario que los estudiantes, porque eso era perder el tiempo, dedicaran su tiempo de estudio en profundizar, en conocer. Y eso es borrar la memoria, eso es borrar el origen, eso es borrar la identidad de las personas. Así que la promoción de la ignorancia es un mecanismo de poder político, o mejor, de autoridad o de gobierno o mal gobierno político. Sí. Y eso ha contribuido mucho la banalización que impera en el mundo mediático, que es la cultura del espectáculo, la política como espectáculo, cuando no otras cosas peores. Sí, no, inclusive también un individualismo sistemático propiamente fomentado por la propia lógica del capital. Exactamente. Y también la empresa mediática, porque pues, al final del cuento son empresas, la mayoría privadas, que responden a la lógica de la ganancia. Entonces es difícil que traten ellos mismos de salir de ahí si su propia fundación está basada en esos principios. Sí, una de las consecuencias del neoliberalismo no es solamente la perversión de lo público, sino, digamos, su cara opuesta es precisamente la ruptura de todos los vínculos que nos permiten ser seres sociales. Claro. Construir solidaridad, construir cooperación, pensar en la posibilidad de que el diálogo es una vía de entendimiento, y lo que ha sido suplantado entonces, o por lo que es suplantado, es en una competencia feroz con buenas formas. Todos eso contra sí, todos. Sí. Con formas elegantes, sí, pero que son absolutamente encarnizadas y descarnadas. Deshumanas. Totalmente. Sí. Me gustaría preguntarle la definición de algunos conceptos, algunas palabras cortas, pero que sé que son palabras muy políticamente cargadas. Empezando por el concepto de libertad. ¿Cuál sería el concepto de Iván Cepeda de libertad? Yo diría que es la posibilidad de que en la escala de los seres humanos, aquellos que tienen menos posibilidades, aquellos que están en condiciones más vulnerables, tengan las mismas condiciones y derechos que los que más tienen. Porque una persona que tiene las mejores condiciones, que ha estudiado, que abre el grifo en el baño y sale agua potable, que tiene la posibilidad de transportarse rápidamente de un lugar a otro, que tiene acceso a todos estos aparatos que nos suministran información permanentemente, es una persona que sin lugar a dudas está más cerca, entendamos lo que queramos por libertad o no, de eso. Claro. Pero una persona que tiene que emplear todos los días 6 horas, 3 yendo y 3 regresando a su hogar en medio de una situación de hacinamiento en un medio de transporte, que llega a un lugar en donde tiene que sumisamente todo el día servir a otras personas y que es maltratado por eso y que le pagan un salario miserable y que tiene que con ese salario defender a los suyos, está muy lejos de lo que sea la libertad, como querramos entender. No, completamente de acuerdo. O sea, estás mucho más cercano a la libertad positiva que a la libertad negativa, ¿no? Ausencia de coerción. A mí me gusta como, porque una amiga mía que se llama Mafe Carrascal me permitió ir a México en conocer la experiencia que han hecho el partido que hoy gobierna México y la tradición del presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum. Y entre las cosas, los regalos que recibí de ellos es una muy clara afirmación política, que es por el bienestar o por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Y me parece que ese es un pensamiento simple y claro,
que coincide mucho también con lo que hemos escuchado de una tradición que es filosófica, pero teológica también, y es la de los últimos dos papas de la Iglesia. El Papa Francisco y el Papa León XIV han hecho un apostolado que me parece muy destacado, y su pensamiento me parece digno de ser estudiado y escuchado. Interesante. A mí siempre me ha gustado mucho esa relación de la libertad a través del otro. De la libertad, siempre posible la libertad para mí, en tanto en cuanto el otro tenga la misma libertad que yo, por la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo. O sea, yo solo puedo ser reconocido por una conciencia igual de libre que yo. Si el otro no es libre de reconocerme, a lo mejor yo tampoco tengo un lugar en el mundo. Pues en eso yo quisiera reivindicar a una mujer pensadora que es Hannah Arendt. Claro. Y Arendt lo que nos enseña es que la posibilidad de ser de los seres humanos es la vida en común y la construcción de la acción concertada. Sí. Que el poder realmente no es un concepto individual o de grupo, sino es la inmensa posibilidad de construir entre muchos seres humanos aparatos que son instituciones, partidos políticos, organizaciones, que transforman la realidad. Claro, hay genios, hay individuos excepcionales, mujeres y hombres que cambian la historia, de acuerdo. Pero lo que cambia la historia realmente es la concertación humana, la posibilidad de que los seres humanos lleguemos conjuntamente a construir algo. Y eso es lo que definitivamente el neoliberalismo destruye, la idea de que la acción humana debe ser concertación. Totalmente. El segundo concepto que me gustaría escucharte es sobre el concepto de verdad, que sé que es un concepto muy importante para ti. Y sin necesariamente depender de definir lo que es verdad, me gustaría escucharte hablar sobre la importancia de la verdad. Yo lo relacionaría más que con un aprendizaje o una especie de concepción teórica que también la tengo, a mi experiencia como ser humano. Yo he sido una persona que se ha involucrado en la política y que he conocido una experiencia que han conocido muchos seres humanos, que es la violencia y que es la condición de ser víctima de la violencia. Ahora bien, el asunto es que hablábamos hace un momento de la importancia de decir la verdad como una acción política. Pues bien, en la sociedad colombiana, que es en la que yo me ubico, es muy importante la verdad de las víctimas, porque esa verdad que ha sido sistemáticamente negada, sepultada, borrada, es la que le recuerda a la sociedad nuestra que la violencia es una experiencia que no solamente se ha seguido repitiendo, sino que debemos definitivamente desterrar. Entonces, para mí la verdad, el poder de la verdad reside, entre otros, no digo que son los únicos, porque hay mucha gente que dice verdades importantes y relevantes en las víctimas, Claro. que nos recuerdan, como lo han recordado en Argentina, como lo han recordado en Chile, en Centroamérica, en muchas partes después del Holocausto, como lo recuerdan hoy en Palestina, por ejemplo, que está ocurriendo, sigue ocurriendo el Holocausto, que sigue ocurriendo la Nakba, que sigue ocurriendo el genocidio. Y ese es, digamos, el nivel de destrucción de la posibilidad de lo humano. Entonces, para mí la verdad se relaciona con esa experiencia. Sí, me parece muy interesante. Me recuerda mucho a Walter Benjamin, Edgar Said. Sí, cómo no. Edgar Said, también Frantz Fanon. O sea, veo mucho de Primo Levi, por ejemplo. Sí. Claro, o sea, el poder de la reivindicación de la historia y esa es la importancia del no olvido, ¿no? Y sabes que me parece muy interesante que lo conecto mucho con lo que decías de cómo el neoliberalismo constantemente esconde la historia y busca negarla, ¿no? Hacerla de menos. Claro, porque es que parte del, digamos, del mecanismo oculto de yo diría, del autoritarismo y la opresión es que oculta su naturaleza criminal. Ya. ¿No? Y de toda forma de opresión. No me refiero simplemente a la lucha entre una clase poderosa y otra, que no lo es, sino entre el racismo estructural,
y los pueblos originarios, los ambientalistas que intentan detener que se siga depredando la naturaleza, o las mujeres que tienen que soportar todo el tiempo el patriarcado y la discriminación. Pero podríamos seguir. Claro. Los discapacitados que tienen que soportar lo que se llama el capacitismo, Sí. que es la idea de que si tú tienes un accidente o una enfermedad o una limitación física o incluso mental, ya no eres útil, ya te conviertes en alguien que está de sobra, que es lo que llamó el Papa Francisco la cultura del descarte de los seres humanos. Totalmente. Te agradezco mucho el comentario. Yo soy papá de un niño con diversidad funcional. Pues, Entonces estoy muy familiarizado con el tema y completamente de acuerdo contigo que la lógica productivista reduce el humano a capital humano, ¿no? O sea, la lógica productiva es terrible. Ahora me gustaría preguntarte sobre tu definición de justicia. Bueno, yo creo que es indispensable. No la justicia simplemente como una justicia de carácter retributivo, es decir, la justicia que castiga, la justicia que somete a una reclusión, a una pérdida de libertad, a una sanción extrema a otro ser humano para de alguna manera restaurar un equilibrio, sino más bien de esa otra justicia que tiene un carácter reparador y restaurador. Es decir, que nos permite de alguna manera recuperar no solamente a la víctima, sino al que ha causado la victimización. ¿Por qué? Porque se lo merece, porque tiene hay que apiadarse de quien es un victimario, quien ha matado a mucha gente. No, sencillamente porque la posibilidad de restaurar la sociedad pasa por el reconocer a las víctimas, pero también el intentar recuperar a quien ha causado el daño. Claro. Y también de alguna forma reconocer las condiciones que producen a los propios victimarios. O sea, entendiendo también que el sujeto es un sujeto de sus condiciones materiales, a lo mejor Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias, o Marx, la condición material produce la conciencia, pero también entender que mucha de esta gente es producto de sectores de violencia, de desplazamiento, en fin. Si no les damos las oportunidades. Yo lo pondría en una gradación y en una evolución. Yo creo que, por supuesto, para una sociedad en la cual hay millones de personas, como es el caso de Colombia, Colombia tiene un registro de 10 millones de personas víctimas directas, no me refiero a las indirectas. Entonces, claro, lo primero es que a esas personas hay que entregarles justicia. Sí. Y esa justicia, sí, en un primer momento tiene que ser una justicia retributiva. Total. Debe haber castigo, y debe haber castigo ejemplar, y algo debe pasar para que quien tiene poder, prestigio, legitimidad, después de haber construido esas condiciones confortables de estar en la sociedad, pues obviamente que se destruya ese poder que se ha construido de una manera perversa. Sí. Y la única manera de hacerlo es, a veces, mediante ese tipo de justicia. Pero bueno, hecho eso, hay que pasar a otras formas de justicia. Totalmente de acuerdo. El siguiente concepto y el último concepto de esta etapa que me gustaría escucharlo hablar es sobre el concepto del amor. Y si es que el amor tiene alguna función política también. Sin duda. Yo creo que ese el concepto esencial. Pero precisamente porque lo es difícil de enunciar y pronunciar. Lo esencial escapa la definición. Puede ser banalizado y puede ser trivializado y puede ser convertido en lo que no es. Pero claro que, por supuesto, en la raíz de la reconstrucción del ser humano está el amor. El amor hacia el amor abstracto, pero el amor concreto hacia los seres humanos. Como acto. ¿No? Que están ahí, que uno tiene la posibilidad. Hay que salir a encontrarlos. Ahí vuelvo al Papa Francisco. El Papa Francisco decía que no hay que esperar. No te puedes sentar a esperar que venga. Hay que ir a los territorios, hay que ir a los barrios, hay que conocer la vida de la gente. Sí. Hay que tener la posibilidad de escuchar todos los días, ojalá, durante 10, 15, media hora, una hora, a alguien que vive de una manera distinta. Y que te puede narrar en 5 minutos cosas que van a dejar tu vida convertida en otra realidad. Porque es tal
la carga que tiene su existencia que te transforma escuchar. Si tienes sensibilidad, por supuesto. Si no la has dejado perder. Y eso es fundamental. Sí, el amor como un tipo de apertura radical a la verdad del otro, ¿no? A la realidad del otro. Y al ser del otro ser. Sí, al ser del otro. Me recuerda también mucho a Publio Terencio, esta idea de soy humano y nada humano me es ajeno, ¿no? Sí, sí, ya pues yo diría a San Francisco de Asís, ¿no? También que es un poco el referente del Papa Francisco, ¿no? Sí. Y digo a la iglesia, claro, ahí puede haber muchas contradicciones, pero Claro. Esa tradición de la iglesia, Sí, me parece que muy tiene interesante. una raíz latinoamericana, ese es Ujú. uno de nuestros orgullos, de un sector de la iglesia que hizo en determinado momento un compromiso de estar con los pobres, de vivir como viven los pobres, es la tradición que hoy vemos que está afortunadamente como una fuerza que genera un equilibrio en medio de un mundo que se ha derechizado en algunos de sus sectores tanto, que es muy saludable. De acuerdo. Hablando ahora, cambiando un poco sobre algunos problemas actuales, específicamente de Colombia, me gustaría que empezáramos hablando de las mujeres en específico. Sabiendo que en Colombia el problema del desempleo es mayor, es casi el doble en mujeres que en hombres. En el campo la brecha salarial es mucho mayor en mujeres, sí. Es un problema grave. Me gustaría hablar sobre su proyecto político referente a las mujeres. Yo creo efectivamente que ha habido una revolución y de esa tomo muchas experiencias y enseñanzas pacíficas, que son las mejores revoluciones y que han hecho las mujeres y otros sectores. De esa revolución lo que necesitamos es aprender, más que decir que me siento, en este caso, alguien que va a dar una especie de lecciones sobre ella. Lo primero es que las mujeres sean las que participen, ¿no? Y aquí, como en todo lo demás, yo creo que hay que hacer una apuesta muy clara en darle un lugar preeminente a las mujeres discriminadas doblemente, es decir, a las que son doblemente oprimidas o triplemente incluso en la sociedad. Es decir, que no son solamente víctimas de una sociedad eminentemente patriarcal, que tiene un orden y una historia centenaria de un poder que es absolutamente discriminatorio, violento, opresivo, sino que además se superponen otras formas de discriminación y opresión. Las mujeres que viven en la pobreza, las mujeres que son pobres y además están en lugares de la sociedad, en el caso nuestro, por ejemplo, de la ruralidad, que han vivido en condiciones supremamente difíciles. Entonces, esas mujeres son las que deben tener la posibilidad hoy de hablar, construir y decidir. E inmediatamente le salgo al paso a una discusión que tenemos en la sociedad colombiana y que debo decirlo con vergüenza. Esto me avergüenza decir. Que es la discusión que ha surgido en mi campaña electoral por la designación de mi fórmula vicepresidencial. Yo he elegido como fórmula a una lideresa indígena que es, yo diría, paradigmática, que ha tenido una lucha de décadas, que ha logrado sacar adelante a su pueblo y que ha pagado un costo altísimo, comenzando porque su esposo fue asesinado. Ella es hoy senadora de la República y orgullosamente, debo decir, me ha hecho el favor a mí, no yo a ella, de aceptar esa designación. E inmediatamente los tecnócratas, los adversarios nuestros han dicho, pero bueno, ¿y qué llega a pasar si a usted, como si yo fuera además pues, irreemplazable? Cosa que no creo. Le pasa algo y entonces ella tiene que conducir el país, pero la respuesta que doy es, esa será una fortuna para nuestro país que los pueblos originarios puedan
con su sabiduría, con su conocimiento, orientar este país. Entonces, esa decisión es una decisión que muestra cuál es mi postura frente a esto. Yo considero que no solamente las mujeres deben tener hoy la posibilidad de tomar decisiones, conducir el país, sino también aquellas mujeres que están ubicadas o que han estado ubicadas en los lugares más difíciles, porque son las que tienen además el mayor conocimiento. Claro. Aparte tengo entendido que su futura vicepresidenta fue víctima, ¿no?, de un tipo de desplazo y violencia, porque ella trató ha sufrido varias. Sí, trató de activamente mejorar las condiciones de las personas para que no cayeran en el reclutamiento. Sí, como digamos ocurre con la gran mayoría de las víctimas en Colombia, no son víctimas de un hecho ni de una circunstancia, sino son víctimas de muchos eventos. En el caso de Aida, Aida perdió a su esposo, quien era también líder, en un atentado, ¿no? Y después ha tenido que afrontar muchas circunstancias. Valdría la pena hablar con él. Sí. La siguiente pregunta que me gustaría hacerte, Iván, es, senador candidato, por favor. Se me olvida, la movilidad me rompió el decoro. Mejor así. El siguiente tema que me gustaría conversar contigo es sobre la importancia de la soberanía en este momento histórico, ¿no? Sobre todo donde Estados Unidos está usando la excusa de moda de la semana para hacer intervencionismo. Vimos lo que sucedió en Venezuela, ahora la amenaza es de Cuba. En fin, nuestra región está bajo un sigilo y una amenaza constante. Entonces, ¿cómo defines tu soberanía y cuál es la importancia de la soberanía? ¿Cómo se construye la soberanía en Colombia? Primero que es un concepto que va más allá, por supuesto, del ámbito político, entendido en términos de una nación, un territorio y un poder que tenga un reconocimiento en el derecho público internacional. La soberanía es también energética, es también alimentaria y hoy, muy importante, es también ambiental. Y en nuestro caso, en el caso de los países que tenemos el privilegio de haber tenido la ubicación geográfica en el cosmos, de tener las riquezas que tenemos, como la Amazonía, por ejemplo, claro, que es un pulmón de la humanidad, pues obviamente la responsabilidad que tenemos de preservarlo, defenderlo, en medio de esas contradicciones que generan la matriz energética hoy en el mundo. Entonces, por supuesto que nosotros reclamamos ese derecho. No estamos pidiendo de ninguna manera que se nos conceda o se nos dé la gracia, porque ya hace siglos nos liberamos del régimen colonial, sino que sencillamente sea reconocida nuestra condición como nación, como pueblo, como cultura, como visión del mundo. Y obviamente nosotros reconocemos también, eso es un principio universal, la de otros pueblos y otros gobiernos, que puede ser que no compartamos desde el punto de vista de su ideología o su concepción, pero que respetamos. El respeto es importante en las relaciones personales e internacionales. Así que esa soberanía es fundamental hoy, porque vemos que la doctrina Monroe, en su versión actualizada, tritura literalmente ese principio que, hasta donde yo entiendo, está vigente en el derecho público internacional. Seguimos siendo un sistema de naciones en el cual hay que respetar las fronteras, hay que respetar las poblaciones, hay que respetar los gobiernos, la autonomía. Claro. Entonces, a problemas que ya hemos tenido en el pasado, se suman nuevos. Esta idea de que las relaciones económicas, las relaciones transnacionales que han generado flujos migratorios pues tan significativos, entonces ahora se nos endosan a los países, nuevamente a los países del sur. No, hay que entender que las dificultades y los problemas son transnacionales, son globales. Tenemos corresponsabilidad. No solamente hay la posibilidad de explotar los recursos de un país,
saquearlos y dejar el desastre y los escombros e irse, sino que también hay que asumir los costos de lo que se ha hecho. Sí. Y aquí tenemos hoy un gran problema, un gravísimo problema transnacional que nos afecta, que es el problema del narcotráfico. Ese es un problema al cual la solución que se le ha planteado es una solución que ha mostrado una y otra vez ser un fracaso. Es más, no solamente un fracaso, sino que es parte de la enfermedad. Es decir, lo he dicho de la manera más diplomática posible. En este caso, el remedio es la enfermedad. Es la enfermedad. Porque la guerra contra el narcotráfico ha generado una serie de consecuencias nefastas. Vinculado a lo que mencionaste, me gustaría hablar un poco del tema de la migración, entendiendo también que la diáspora colombiana es enorme, son 10 millones de colombianos que viven fuera del país y usted como candidato eventualmente podría ser presidente de toda esta gente, pero también entendiendo que usted también fue migrante. Yo también soy brasileño, pero vivo en México. No? Sí, y es una constitución cada vez más común. Exilio. Entonces, ¿cómo sería usted como presidente de toda esta diáspora? ¿Qué implica la migración para su presidencia? Yo creo que una doble responsabilidad. De una parte, garantizar que las personas que viven hoy en otras partes del mundo y tienen nuestra nacionalidad sean respetadas en sus derechos. Y si su decisión libre y consciente es vivir en otro país, que la condición de ser nuestros connacionales les posibilite ser defendidos extraterritorialmente en su vida y en sus derechos. Pero también la responsabilidad de quienes quieren regresar, retornar al país, que es para nosotros, ojalá, el destino que eligieran nuestros compatriotas, porque muchos de ellos han dejado nuestro país en circunstancias muy difíciles. Entonces hay que ofrecer la posibilidad de que regresen de la manera más decorosa, de la manera más garantista en cuanto también a sus derechos como colombianos y colombianas. Claro, conciliadora y digna. Hablando también como una continuidad de la pregunta sobre la soberanía, hablaste sobre la soberanía alimenticia, que me parece muy importante, y me gustaría escuchar la relación que esto pudiera tener con el desarrollo de las fuerzas productivas, porque a final de cuentas la capacidad de abastecer y satisfacer las necesidades de la gente está vinculada también a nuestra capacidad de producir. Entonces, ¿pudiera Colombia ser una potencia económica? Ese es el planteamiento que nosotros le agradecemos al presidente Petro, que ha sido quien ha liderado nuestro proceso, que es un proceso colectivo, sin lugar a dudas, en el cual hay múltiples liderazgos, pero el del presidente Petro ha sido fundamental, porque ha ayudado a poner en el centro de la discusión, no solamente de nuestro país, sino yo diría también del ámbito internacional, la importancia del respeto, la conservación de la naturaleza y de la neutralización de los efectos del cambio climático y por ahí también la posibilidad de una economía distinta. El modelo que ha planteado el presidente Petro, más allá de la discusión, yo diría que hay que saber entender hoy, que hay que contextualizar sobre estatizar o privatizar, capitalismo versus no capitalismo, por llamarlo de otra manera. Se ha planteado la discusión en otros términos, es decir, un país que fue desarrollado, o mejor, que fue condenado, yo no diría desarrollado, a ser un país exportador de commodities, es decir, únicamente de riquezas que tienen que ver, bueno, riquezas hoy es también discutible, de hidrocarburos y de recursos primarios. Recursos minerales. ¿Por qué es un país que ha debido ser condenado a no desarrollar su mayor potencialidad, que es su inmensa capacidad como productor agropecuario? Claro. Y obviamente de una agricultura y de una economía agropecuaria sostenible, amable con la naturaleza, pero que es una inmensa fuente de riqueza para la humanidad hoy. Colombia tiene unas posibilidades enormes, como lo ha mostrado este gobierno, en medio de enormes dificultades, de ser una potencia efectivamente agropecuaria y de cultivar
una muy amplia gama de productos con el campesinado, con las poblaciones rurales, que puedan resolver no solamente nuestros problemas internos, sino también ser una despensa para otros países y otros pueblos. Y creo que eso justo conecta con la última pregunta que me gustaría hacerle, es que habláramos sobre la importancia de la relación, digo, primero entre México, Brasil y Colombia, que creo que han sido el frente de alguna forma de este progresismo como ideología política, pero también en un sentido más amplio, la necesidad tal vez de un bloque geopolítico hispanohablante, lusoparlante, iberófono, por llamarlo de una manera académica, que pueda celar por la soberanía de nuestros hermanos, por la reconstrucción de instituciones que reflejen nuestros valores, nuestra ideología, nuestras costumbres autóctonas también, y que de alguna forma puedan funcionar en este momento de ruptura de hegemonías políticas que nos creen un espacio para el futuro, ¿no? Porque creo que si ahorita no aprovechamos este momento de cambio coyuntural de hegemonía política, podemos perderlo y otra vez quedar rezagados a ser una región en el sur global que funcione simplemente como un proveedor de materias primas primarias. Pues aquí la apuesta es precisamente por generar, yo no diría un bloque, pero sí una muy fuerte alianza de naciones que estén inscritas en el sur global, por muchas razones históricas, económicas y sociales. Ahora, para estructurar ese sur global se requiere también tener unos pilares en cada territorio y en cada hemisferio. Y en nuestro hemisferio, esa relación entre Colombia, hoy entre Colombia, Brasil y México, que son gobiernos o que somos gobiernos, que compartimos visiones sobre grandes problemas que hay en el mundo, pues creo que es indispensable. Y yo hago votos para que en Brasil, en México, los gobiernos, el gobierno del presidente Lula, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, se mantengan, se sigan desarrollando, porque nos han enseñado, nos han aportado muchas lecciones que consideramos son muy valiosas y con los cuales podemos tejer relaciones muy fructíferas. Ahora, eso no quiere decir de ninguna manera que otros países que están en nuestro vecindario sean fundamentales y socios estratégicos en esta tarea. Esperamos que muchos otros, no voy a mencionar aquí algunos, tengan mejor suerte y puedan lograr que sus pueblos restablezcan el orden constitucional, democrático, en el que se pueda demostrar algo que ha demostrado nuestro gobierno, y es que la equidad social, el buscar que desaparezca la pobreza y la desigualdad, es un poderoso factor de desarrollo económico, contrario a lo que nos intentó durante muchas décadas convencer el neoliberalismo, que mientras más ganara la gente, menos problemas sociales, menos limitaciones, menos pobreza, hubiera, menos crecía la economía. No, lo contrario. Lo que ha mostrado nuestro gobierno es que a mayor combate de la pobreza y de la desigualdad, mayor desarrollo. Sin duda. Yo creo que también China funciona como un gran ejemplo de eso. A final de cuentas, ellos sacaron 800 millones de personas de la línea de pobreza en un periodo de 5 décadas. Es un excelente ejemplo. Es un logro monumental. Rescato mucho, candidato, y de verdad muchas gracias por su tiempo. Lo humano de sus respuestas. Por favor, de verdad me encantó la manera en cómo usaste a Sócrates como esta figura y la importancia con la verdad. Y creo que está sobreentendido y me gustaría hacer énfasis y tal vez hacerle un par de preguntitas rápidas adicionales en ese valor de su valor humano como candidato, ¿no? Y creo que mucha gente tal vez está acostumbrada a los discursos tan populistas, tan de la política como espectáculo, que están tan acostumbrados con estos personajes, ¿no? Que ya tal vez les parezca extraño ver a un humano de verdad hablar en público, ¿no? A mí me llaman el anticandidato, porque hago todo lo contrario a lo que hacen, lo que está recomendado en esto. Bueno, no sé cómo se llamará, la técnica electoral. El juego de la hago política. exactamente todo lo que es
digamos, lo que pronostican los expertos y estrategas, en fin, las grandes empresas que hay en torno a esto, que llevan a la derrota. Bueno, pero a mí no me ha funcionado mal esto, te quiero decir. Ser auténtico es lo que tú punteando eres. todas las encuestas. Bueno, vamos a ver, obviamente esto Sí. tendrá su desarrollo en los próximos días, pero para mí lo esencial es el pueblo. Entiendo por el pueblo la gente que vive en situación más difícil. Y es a ellos y a ellas a quienes hablo. Cuando me critican mucho que escribo mis discursos, no. Una de las críticas que me hacen es que en vez de dejarme llevar por la fogosidad del discurso oral, me gusta escribir y leer mis discursos y lo hago ante decenas de miles de personas. Y lo que se ha mostrado hasta ahora es que a la gente, digamos, no solamente le gusta, sino le interesa escuchar planteamientos de fondo. Estoy de acuerdo. No solamente esta cosa que Postureo. es lo más estridente, lo que llama más la atención, lo que es más visible, lo que es más ruidoso. No. La gente está cansada de ese tipo de política. Y me refiero a la gente del pueblo colombiano. Espero que así sea en otros lugares, pero lo que quiere hoy la gente es escuchar ideas, propuestas, razonamientos, cosas que son auténticas. ¿Verdad? Sí, digamos que lo mío es, así no guste, así no parezca lo más, digamos, el empaque más, que se vende más fácilmente, sí, me gusta la autenticidad. Muy bien. Iván, te agradezco muchísimo. Bueno, muy amable, Candidato, le gracias. deseo muchísima suerte en las A ustedes, elecciones. muchas gracias por su este tiempo. diálogo. Un placer conocerlo. Como digo yo. Hasta luego. Muy amable.